Desde hace siglos, en los rincones más oscuros de monasterios olvidados y cuevas selladas por el tiempo, se murmura el nombre de un objeto sagrado, un relicario divino que, dicen, guarda el poder de la vida eterna y el conocimiento prohibido. El Santo Grial es, según la tradición cristiana, la copa utilizada por Jesucristo en la última cena, una copa sencilla que se convirtió, tras su muerte, en el receptáculo de su sangre sagrada. El hombre encargado de custodiarlo fue José de Arimatea, quien, según la leyenda, recogió la sangre derramada de Cristo crucificado en aquel mismo cáliz. A partir de entonces, el Grial desapareció, oculto, custodiado o perdido en las sombras de la historia. La copa se convirtió en símbolo de la presencia divina, un objeto sagrado buscado durante siglos como fuente de poder espiritual y, según algunos, de inmortalidad. La primera vez que se menciona el Grial no fue en evangelios, sino en la literatura medieval. En 1180, la poeta francés Chrétien de Troyes escribió Perceval, o El cuento del Grial, donde aparece por primera vez la idea de un cáliz misterioso, vinculado a una misión espiritual. Durante la Edad Media, cruzados, reyes y órdenes secretas emprendieron su búsqueda. Los caballeros templarios, dicen, lo encontraron y lo protegieron con sus vidas, ocultándolo en tierras sagradas o en cuevas secretas. Otros aseguran que reposa en algún punto de España, tal vez en la Catedral de Valencia, o que su verdadero secreto jamás fue una copa, sino una descendencia prohibida, el linaje de Jesús y María Magdalena, protegido por sociedades que aún existen. Lo inquietante es que, en cada época de crisis, el mito del Grial resurge, como si el mundo entero, en su hora más oscura, buscara desesperadamente aquello que le ha sido negado. El Santo Grial, descrito de muchas formas a lo largo de la historia, como una copa de oro, como un plato o bandeja, incluso como una piedra mágica caída del cielo. Según textos medievales, cada versión lo vincula con poderes sobrenaturales, sanación, sabiduría infinita, vida eterna. El Santo Grial se convirtió en un símbolo universal del misterio. Ha inspirado incontables obras, desde leyendas artúricas hasta novelas modernas como El Código da Vinci de Dan Brown. Películas como Indiana Jones y La Última Cruzada lo muestran como un objeto de poder absoluto. Su mito trasciende la religión. Es la búsqueda de lo imposible, el camino hacia lo divino. El Santo Grial es uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Fue una copa real que se perdió en los caminos de la historia, o un símbolo creado para inspirar a generaciones enteras en la búsqueda de lo divino? Lo cierto es que, más de 2000 años después, el Grial sigue vivo en nuestra imaginación, recordándonos que hay misterios que quizás nunca deban resolverse. El misterio del Arca de la Alianza, o el cofre del poder de Dios. El Arca de la Alianza, también llamado cofre de la Alianza, es uno de los objetos más sagrados del Antiguo Testamento. Según la Biblia, fue ordenada por Dios a Moisés tras la salida de Egipto en el monte Sinaí, alrededor del siglo XIII a.C. El arca debía guardar las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, entregadas directamente a Moisés. Se describe como un cofre de madera de acacia, recubierto de oro puro por dentro y por fuera, con 2 querubines de oro en la tapa. El arca no era solo un símbolo religioso, presentaba la presencia de Dios mismo en la tierra. Los textos bíblicos le atribuyen poderes extraordinarios. Abría el camino al pueblo de Israel, como cuando las aguas del río Jordán se separaron. Derribaba murallas, como en la famosa toma de Jericó, donde los sacerdotes marcharon con el arca y los muros cayeron. Castigaba con la muerte a quien le tocara sin autorización, como el caso de Usa, que murió al intentar sostenerla. Se le considera tan poderosa que debía ser transportada por sacerdotes levitas, y siempre cubierta, porque nadie podía verla directamente. Tras siglos de viajes, el rey David llevó el arca a Jerusalén. Su hijo, el rey Salomón,
la colocó en el Santo de los Santos del primer templo de Jerusalén, alrededor del año 957 a.C. Allí permaneció como el objeto más sagrado del judaísmo, protegido en la parte más inaccesible del templo, donde solo el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. La Biblia no cuenta claramente qué pasó con el arca después. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor II de Babilonia destruyó Jerusalén y arrasó el templo de Salomón. En ese momento, el arca desapareció de la historia. No se sabe si fue destruida, robada, escondida o llevada a otro lugar. Su paradero sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos y religiosos de la humanidad. Desde entonces, leyendas se han tejido en torno a su destino. Algunos afirman que fue oculta en túneles secretos bajo la vieja Jerusalén. Otros aseguran que viajó hasta Etiopía, custodiada por monjes que, hasta hoy, juran protegerla de miradas impuras. Incluso hay quienes creen que el arca contenía un poder prohibido, de origen desconocido. Dicen que quien la posea dominará los secretos del cielo y la tierra, pero también sufrirá su ira si osa profanarla. Cada tanto, exploradores, buscadores de tesoros y sociedades secretas intentan hallarla, y cada intento termina en fracaso o en muerte. El misterio del Arca de la Alianza la ha convertido en inspiración para innumerables teorías, novelas y películas. La más famosa es Indiana Jones, en busca del Arca Perdida, en 1981, donde se le atribuye un poder capaz de destruir ejércitos enteros. Más allá del cine, el arca sigue siendo un enigma religioso, histórico y arqueológico que fascina a creyentes y escépticos. Para los creyentes, el arca no es solo un objeto físico, representa la alianza entre Dios y la humanidad. Es símbolo de la presencia divina y de la fe del pueblo de Israel. El arca de la alianza es un misterio que mezcla historia, fe y leyenda. Un cofre de oro que, según la tradición, contenía la ley divina y poseía un poder inconmensurable. Su desaparición alimenta mitos que aún hoy dividen a historiadores, religiosos y cazadores de reliquias. Fue destruida por los babilonios. Está escondida bajo el templo de Jerusalén. O, como dicen algunos, los templarios la resguardaron en secreto. Lo cierto es que, más de 2 milenios después, el cofre de la alianza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. El misterio del sudario de Turín, la tela que guarda un secreto. En la penumbra de una antigua catedral de Turín, Italia, se conserva una tela que ha concertado a creyentes y a científicos por siglos. Se le llama el sudario de Turín, también conocida como la sábana santa. Es una tela de lino que mide aproximadamente 4,4 metros de largo por 1,1 metros de ancho. En ella se aprecia la imagen tenue de un hombre con heridas compatibles con la crucifixión. Pero lo que nadie logra explicar es cómo se formó esa imagen. No es pintura, no es dibujo, es una huella misteriosa, invisible a simple vista, que solo revela sus detalles a un negativo fotográfico. Según la tradición cristiana, sería el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su muerte, convirtiéndose en una de las reliquias más veneradas de la cristianidad. La tela muestra la silueta frontal y dorsal de un hombre. En la frente y el cuero cabelludo hay marcas compatibles con una corona de espinas. En las muñecas y los pies, huellas similares a clavos. En el costado derecho, una gran mancha de sangre, como la herida de una lanza. Moretones en el cuerpo, como si hubiese sido flagelado brutalmente. Lo enigmático es que la imagen no parece pintada ni dibujada. Está impresa de manera inexplicable en las fibras de lino. El sudario aparece en documentos históricos del siglo XIV, en Lirey, Francia, donde fue exhibido públicamente en 1354. Pero su origen real es un misterio. Algunos creen que proviene de Jerusalén y pasó por Constantinopla antes de llegar a Europa. Los registros más antiguos apuntan a que podría ser el mismo lienzo que se mencionaba, como en el Mendy Lane de Edesa, una reliquia venerada en Oriente desde el siglo VI. La tela ha sobrevivido a múltiples catástrofes. En 1532, un incendio en la capilla de Chambéry, Francia, dejó marcas de quemaduras que todavía se aprecian.
Fue restaurada por monjas clarisas, quienes añadieron parches para protegerla. Actualmente se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia, bajo estricta custodia. El sudario ha sido objeto de intensos estudios. Fotografía de 1898. El abogado Secondo Pia tomó las primeras fotos del sudario y al revelar los negativos, descubrió que la imagen se veía más clara y detallada, como si fuera un negativo fotográfico, impreso siglos antes de que existiera la fotografía. Pruebas de carbono 14, 1988. 3 laboratorios concluyeron que la tela se fabricó entre 1260 y 1390, lo que indicaría que es medieval y no del siglo I. Sin embargo, críticos señalan que las muestras analizadas estaban contaminadas con el incendio de 1532 y las reparaciones posteriores. Análisis modernos, estudios de sangres y polen sugieren que el sudario proviene de la región de Jerusalén. Además, investigadores han señalado que la imagen no fue pintada, no hay pigmentos ni pinceladas. Hasta hoy, nadie ha logrado reproducir exactamente cómo se formó esa imagen. Lo más extraño es que la imagen no atraviesa las fibras, está solo en la superficie. Se comporta como un negativo fotográfico. No hay trazos de pintura, tintura ni quemaduras que expliquen su origen. Algunos científicos han propuesto que fue causada por una radiación desconocida, otros que es un milagro divino. El sudario de Turín divide a creyentes y escépticos. Para millones de fieles, es una prueba tangible de la pasión y resurrección de Cristo. Para otros, es una falsificación medieval creada para atraer peregrinos y riquezas a la Iglesia. La Iglesia Católica, sin afirmar ni negar su autenticidad, lo conserva como una reliquia de veneración, no como prueba científica. El sudario de Turín sigue siendo uno de los objetos más enigmáticos del mundo. ¿Es realmente la tela que envolvió el cuerpo de Jesús hace 2000 años? ¿O una elaborada falsificación medieval imposible de reproducir, incluso hoy? Estudios científicos han analizado la tela. La sangre encontrada es humana y del tipo AB. Las heridas coinciden con los relatos históricos, pero la fecha del tejido ha sido objeto de controversia. Lo más desconcertante, nadie ha logrado replicar el método para crear una imagen así, que parece ser un negativo natural, con sombras y luces exactas. Y lo cierto es que, a pesar de la ciencia, el sudario se resiste a ser explicado, y su misterio continúa atrayendo a millones de personas que buscan, en esa imagen impresa en lino, una conexión con lo divino. Es un enigma que una historia, religión y ciencia en una sola pregunta. ¿Qué poder oculto se esconde en el sudario de Turín? ¿Y qué mensaje deja a quienes lo contemplan? Mientras el tiempo pasa, la sábana sigue allí, guardando un secreto que parece no querer ser revelado. Si este video te atrapó, no olvides apoyarlo con tu me gusta, suscribirte y compartirlo. Es gratis, pero para mí significa mucho. Soy Don Juan Sin Miedo, terror y misterio. Y aquí, el misterio nunca descansa.